saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas y formadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Pero ojo que cuando digo información política y administrativa, bueno, política no necesariamente estoy hablando de lo proselitista, de lo electoral, aunque claro que sí. Todo lo que aquí se dice es pensando en, como digo yo en la introducción, en que estemos tan bien informados y también formados en cultura política, por ejemplo, que cuando llegue el momento de ir a las urnas y ahí sí, tomar decisiones electorales, de verdad, lo hagamos con absoluta conciencia y la convicción de que estamos eligiendo muy bien. Pero de todas maneras, ello implica que nos devolvamos en todo lo que acontece en nuestro país permanentemente, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con nuestra constitución política, la constitución de 1991, que se menciona a toda hora y seguramente muchos dirán, ay, pero ¿para qué mencionan tanto esa cosa? Pues porque esa cosa es la que ampara todas las decisiones que se tomen en este Estado social y democrático de derecho. Aquí no se pueden ir haciendo las cosas por arte de vivirloque o porque me dio la gana. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado David Suárez Tamayo. Él es abogado especialista en Derecho Público. Vamos a hablar de, por ejemplo, ¿puede el presidente de la República de Colombia, por decreto, porque algunos dicen porque le dio la gana, pero bueno, ya lo vamos a explicar, por decreto, convocar la consulta popular? Primero los saludo, doctor David, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Roger, muy buenos días para ti, para todos tus seguidores y para el programa Sinergia Informativa. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como usted está aquí es para ayudarnos a entender y para hacer un poco de pedagogía. Yo todos los días hablo de la bendita Constitución y hablan aquí de la bendita Constitución. Por favor, ayúdenos. ¿Qué importancia tiene la Constitución Política de Colombia, la de 1991, para los colombianos? No importa en qué nivel económico, político, social, afectivo, racial, etcétera, se encuentre. Sí, mira, una constitución es muy importante, Roger, por lo siguiente, porque tiene dos partes, digámoslo así, dos partes fundamentales. Una parte que se le llama como la constitución dogmática, que es donde está todo ese catálogo de derechos, ¿sí? En Colombia son casi 96 artículos, creo que es de las constituciones del mundo que más artículos le dedica a consagrar derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libre movilización, el derecho a tener cultos, el derecho a la integridad personal. Entonces, allí están plasmados cuáles son esos derechos que protege el Estado colombiano. Y tiene una segunda parte, Roger, que lo llamamos orgánica, que es donde están todas las instituciones, donde está regulado el Congreso, las Cortes, el Ejecutivo, las entidades territoriales, el Banco de la República, y donde además se regula un tema muy importante que tiene que ver en algo con lo que vamos a tratar hoy, que es cómo se hace una ley o cómo se reforma la Constitución, el trámite legislativo que se sigue en el Congreso. Entonces, por eso una Constitución es tan importante, ¿sí? Digamos que la Constitución para un Estado es como la Biblia para los católicos, ¿sí? O como el Corán. Es el texto fundamental, es la norma fundamental que regula los derechos, la organización y funcionamiento del Estado y la manera en que en Colombia se deben tomar decisiones. Eso sería pues un resumen, un mini resumen de lo que es una Constitución. Sí, que es muy claro. Entonces, generalmente nosotros estamos hablando en la Constitución Política de Colombia, pensando generalmente en la primera parte, en los derechos, y claro, y ahí se habla de la tutela, porque usted tiene derecho a la vida, usted tiene derecho al estudio, al trabajo, a la libertad de expresión, y generalmente de eso es de lo que más se habla, y poco se habla de la otra parte, de las instituciones, que están reguladas. O sea, ahí es cuando entro con el tema de, es que el presidente de la República no puede hacer lo que quiere porque simplemente se le ocurrió. No, tiene que obedecer precisamente a esa norma que está ahí en esa segunda parte de la Constitución. O sea, cómo actúan unas instituciones en relación con las otras, porque ninguna está aislada de las otras, ni ninguna es superior a las otras. Bueno, Roger, entonces le quiero contar una historia. Cuente. Ojo, no es que esté apoyando a Petro, porque ahorita voy a opinar sobre Petro, sino porque es que en Colombia hay veces somos muy parcializados o sufrimos de amnesia, se nos olvidan las cosas. Entonces te toca un tema muy lindo, la Constitución. Roger, sabe que
esta constitución que tenemos hoy. Para los que hoy dicen que Petro está haciendo golpe de Estado, tendrían que haber dicho lo mismo frente a Virgilio Barco y frente a César Gaviria. Roger, te hago este recorder y tú lo debes saber, pero te la recuerdo. ¿Cómo te parece que antes del 91 la Constitución decía, la Constitución del 86 decía, esta Constitución solo la puede reformar el Congreso? No es como que hoy tenemos asamblea constituyente, referendo, no. Antes del 91 era solo el Congreso puede reformar la Constitución. Y recordá que salió un decreto de estado de sitio. Criticábamos mucho el estado de sitio en Colombia, que los presidentes abusaban del estado. Y mira las paradojas, Roger. Se atrevieron Virgilio Barco, y le dio continuidad a Gaviria, de dictar un decreto de estado de sitio convocando una constituyente para reformar la Constitución. Entonces, hoy diríamos que también fue un golpe de Estado, porque la Constitución de ese momento no le permitía al presidente usar el estado de sitio para convocar una constituyente, ni para reformar la... Y eso, pero él dictó ese decreto. Y claro, a control de la Corte. Esto nos va a servir mucho para lo que va enseguida de Petro. Y eso fue a la Corte. La Corte en esa época, Roger, eran 24 magistrados, no existía la Corte Constitucional. Existía la Corte Suprema, que fallaba también las leyes por inconstitucional. Tenía 24 magistrados, Roger, y había un empate, 12-12. 12 magistrados consideraban que eso era inconstitucional, que no se podía por decreto de estado de sitio convocar una constituyente, y otros 12 sostenían que sí. Y entonces hubo manifestaciones, los estudiantes, los de la séptima papeleta, se le pararon al frente de la Corte, y ya cuando era el último día, Roger, el término que tenía la Corte para tomar una decisión, un magistrado muy famoso, Fabio Morón, para más señas, Samario, que en paz descanse, que después fue magistrado de la Corte, cambió su voto. Él decía que no, y al final de la noche dijo, no, sí, voy a votar sí, y la cosa quedó 13-11. Imagínate, estaba 12-12 y de un momento a otro quedó 13-11. Este ejemplo y esta historia te la pongo es para mostrar cómo Colombia, la tradición colombiana siempre ha sido la de hacer lo que hoy llaman algunos, están llamando es que ruptura institucional, de que Petro va a generar una ruptura institucional si convoca a la consulta popular. Yo lo que quiero mostrar, Roger, no estoy diciendo todavía si es bueno o es malo, te estoy diciendo que no es la primera vez que pasaría. Ya, claro. Y además en el 90 y 91 pasó por una cosa más grave. Aquí al menos es para unas reformas laborales. En el 90 y 91 fue para cambiar la Constitución. Que sí, ya, menos mal tú empezaste, quedó perfecto el inicio de tu programa diciendo, preguntándome, no lo teníamos planeado, no lo habíamos planeado, diciéndome que era, porque era tan importante una Constitución. Pues bien, es bueno que los jóvenes sobre todo entiendan que nuestra Constitución de hoy se la debemos a que un presidente se atrevió a dictar un decreto de estado de sitio que era aparentemente heterodoxo, era una decisión aparentemente muy atravesada, pero se arriesgó y dictó ese decreto, fue a la Corte, y la Corte, en un fallo muy apretado, repito, 13-11, la Corte dijo, listo, convoque constituyente. Y gracias a eso tenemos hoy la Constitución del 91. Y suena a opinión, ¿cierto? Cuando usted dice, y gracias a eso, yo también entonces opinaría, porque yo digo, vea usted, gracias a esa amenaza a la institucionalidad, tenemos una constitución con más garantías que la anterior constitución. Vea usted. Enseguida continuamos con nuestro invitado David Suárez Tamayo. Un corte para mensajes, ya regresamos. En Itagüí, la salud toca tu puerta. Misiones médicas a domicilio. Más de 7,000 personas atendidas este año. 250 profesionales de la salud a tu disposición. Atención médica integral en tu hogar. Alcaldía de Itagüí. De tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Isaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politecnicojIC.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños.
Si cometiste una infracción de tránsito y optas por realizar el proceso de reeducación, verifica tu sanción en la plataforma CIMIT y acércate a un CIA autorizado. Asiste a la capacitación obligatoria, toma el curso de reinducción y presenta el soporte para completar el proceso de pago de multa. Tienes derecho a que la reeducación sea impartida por instructores capacitados y material actualizado. También tienes la obligación de cumplir con cada etapa del proceso, porque la seguridad vial comienza por ti. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Bueno, ¿y por qué nos trae el doctor David Suárez Tamayo recordando el ejemplo de Vigilio Barco y de César Gaviria, cuando por decreto permitieron finalmente, pasemos a la parte buena, que se reformara o que se cambiara, más que reformara, la Constitución de 1886, que recuerden ustedes, una Constitución que hablaba de un Estado de Derecho, la norma por encima de todo, a una Constitución que habla de un Estado social pensando en el ser humano, democrático, de derecho. Esas dos palabritas que metemos ahí en la mitad entre Estado y derecho, pues hacen la gran diferencia positiva. Por eso dijo David Suárez, gracias. Y es que metámonos en el caso específico. El país está en esa pugnacidad propia de la polarización. Una parte de la polarización, la oposición, partidos conservador, el liberalismo, vea, el de Vigilio Barco y el de César Gaviria, liberal, centro democrático, cambio radical, Colombia Justa Libres, ¿qué más? Partido de la U, Alianza Social Independiente, están diciendo que lo que el presidente Gustavo Petro pretende con decretar, o por decreto, convocar la consulta popular es un golpe de Estado. Entonces, ahora sí puede usted comentar y opinar. Incluso, doctor David, ¿es eso o no es eso lo que la oposición plantea? Roger, entonces mire, siguiendo con lo bonito de la Constitución, nuestra Constitución plantea una distribución de competencias, un juego de roles. Mira que para una consulta popular se necesitaba que el presidente le pidiera concepto al Congreso, al Senado en este caso. El Ejecutivo interviene presentando la iniciativa. El Senado debía decir si le daba o no concepto favorable o no. Y finalmente el presidente después por decreto decía que el pueblo, sea el pueblo el que decida. Mire que es un modelo muy bonito en el papel, es muy bonito. Entonces, ¿qué pasa, Roger? Efectivamente, Petro cumple con mandarle al Senado la solicitud para un concepto previo y el Senado vota, hay una votación que quedó 49 por el no, 47 por el sí, pero el gobierno sostiene la tesis de que en esa decisión del Senado hubo irregularidades, básicamente dos. Ellos dicen que no se leyó, que antes de votar se tenía que leer qué era lo que se iba a votar y haber leído las 12 preguntas y que no se hizo, que eso es una irregularidad. Y dos, que el presidente del Senado levantó la sesión, según ellos, abruptamente, muy rápido, y que con eso se impidió que otros 2 o 3 senadores, que al parecer, dice Benedetti, estaban en la puerta o ya venían en camino, hubieran podido votar. Entonces el gobierno asume que allí no hubo decisión, ¿sí? Que esas irregularidades hacen el acto inexistente y que por eso entonces ellos, ante el silencio del Senado, va a proceder a sacarlo por decreto. Pero miren lo bonito que es el derecho y la Constitución colombiana. En mi opinión, Roger, si el gobierno considera eso, suponiendo que el Congreso considera que hay irregularidades en ese acto del Senado, pues Roger, ¿qué tendría que hacer? Pues irse a la jurisdicción. Es decir, es un juez el que debe determinar si eso que pasó esa tarde en el Senado, que arrojó una votación de 49-47, tuvo o no omisiones en el trámite, tuvo o no irregularidad, y dos, si esas irregularidades son de tal magnitud que implican la invalidez, la nulidad, la inconstitucionalidad, llamémoslo como lo queramos, de esa decisión. Pero eso, ¿quién lo decide, Roger? ¿El presidente? ¿El ejecutivo? No. Quien decide en Colombia si una actuación, si una decisión de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, de un ministro o del Congreso
si ajusta o no a derecho, es un juez, es la jurisdicción. Entonces, Petro lo que tenía que hacer, el gobierno, a mi juicio, era impugnar esa decisión ante la jurisdicción. Pero bueno, ubiquémonos en la realidad, Roger. Petro está diciendo, no, es que no hubo decisión y por lo tanto yo voy a proceder a sacar el decreto. Entonces, mire, otra vez viene otro juego interesante. Cuando Petro saque el decreto, si lo saca, al otro día se va a llenar de demandas ese decreto. Mucha gente va a demandar ese decreto ante el Consejo de Estado y me imagino que habrá gente que está diciendo que es ante la Corte Constitucional. Allí va a haber otro debate interesante. Y hay una situación, Roger. Ante el Consejo de Estado existe una figura que se llama suspensión provisional. Es decir, el magistrado del Consejo de Estado, al que le toque es la primera demanda que llegue, me imagino que va a ser la de Cabal o la de Paloma, que las madrugan siempre a demandar todo lo de Petro. Ese magistrado solito, cuando admite esa demanda contra ese decreto que vaya a expedir Petro, tiene la potestad y la facultad de decidir, si se lo piden en la demanda, de si suspende o no el acto. Es decir, podría ir la demanda, porque esa demanda, Roger, tú sabes, eso se puede demorar 5 meses, 8 meses, un año. Pero entonces, para impedir que Petro lleve eso a cabo, el magistrado podría ordenar la suspensión provisional, es decir, que hasta que no se pronuncie de fondo, no se puede llevar a cabo la consulta. Escenario 2, Roger, se van para la Corte. En la Corte Constitucional no existe esa figura. O sea, la figura de la suspensión provisional no existe en el trámite ante la Corte. Sin embargo, Roger, hace unos años, si mal no estoy, en el 2021-2022, la Corte Constitucional examinó ese tema. La Corte examinó si era posible que ellos, cuando algún ciudadano le demandaba una ley, si se podía, así como hacía el Consejo de Estado, frente a decretos, frente a actos administrativos, si la Corte podía o no suspender provisionalmente una ley. Y la Corte dijo, mire, en principio no tenemos esa competencia, pero excepcionalmente, extraordinariamente, en algún caso extraordinario, y si se cumplen una serie de requisitos, podríamos hacer uso de esa figura. ¿Quién sabe si esa figura la va a estrenar la Corte ahora en caso de que le llegue una demanda del presidente Petro? Entonces, estamos ante un panorama muy interesante porque él ya anunció que el 11 va a expedir el decreto. Entendí ahora que en Cali Así es. el 11 lo va a expedir y por la tarde ya va a estar lleno de demandas. Sí. Y pues, obviamente... Pero entonces se llegará, que debería hacerse antes y no después, a la justicia, digamos así, que desde el punto de vista jurídico se dirima ese conflicto, porque hasta el momento esto está en el escenario de lo político. Político, correcto. Y recordemos, Roger, que la norma dice que la consulta hay que hacerla dentro de los 4 meses siguientes. Él en el decreto debe fijar la fecha o al menos con la registraduría. Yo no sé si ya están hablando con la registraduría, cuál será la posición del registrador, porque ese es otro punto. Recuerda, Roger, que para convocar a eso tiene que intervenir la registraduría. Y yo no creo que la registraduría esté en capacidad de montar puestos de votación, de designar jurados antes de 3 meses. Yo creo que casi que al gobierno le toca tomarse los 4 meses, ¿no es cierto? Sí, pero eso va a ser una ventaja porque va a ser un margen que van a tener la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de pronto de acelerar y poder pronunciarse de fondo antes de que llegue eso. Pero mire el enredo en que vamos a estar, Roger. En el enredo que de pronto los procesos judiciales avancen, pero a la vez la convocatoria avance, y eso genera gastos. La registraduría tiene que empezar a ubicar puestos de votación, logística, jurado, eso vale mucha plata. Una consulta vale mucha plata. Tú te imaginas, Roger, donde tengan todo listo y 8 o 15 días antes salga una decisión de la Corte o del Consejo está diciendo, no hay consulta, no procede la consulta. Entonces, lo ideal sí sería que la Corte y el Consejo de Estado se pronunciaran casi que de manera inmediata. Eso no es lo común, eso no es normal, eso no es lo frecuente. Vamos a ver qué rol van a jugar aquí el Consejo de Estado y la Corte, porque Petro ha dicho, no, es que eso de todas maneras lo examina la Corte, pero la Corte de pronto lo va a examinar es después. No, exactamente. Porque la Corte no saca pronunciamientos en 15 días, mira la reforma pensional, que era un tema tan importante, tan trascendental, y lleva 6 meses estudiándola, 6, 7 meses, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a haber un tema bien interesante, Roger, de pujas. Vamos a tener unos 2, puede que tengamos solo una semana de puja, porque como te digo, si la semana entrante él saca el decreto del 11, llegan las primeras demandas el 11 o el 12, el mismo 12 se la entregan a algún magistrado, es posible que ese magistrado el 14 o el 18 de junio diga, admito y suspendo. Suspende hasta que no fallemos de fondo. Entonces a Petro le tocaría esperar
a que el Consejo de Estado falle de fondo, que pueden ser 5, 6, 7 meses. Sí, señor. Bueno, pero ahorita, Lisatico, yo hago una invitación. Qué tan bueno escuchar a una persona como nuestro invitado, David Suárez Tamayo. Es un estudioso, especialista en Derecho Público. Y eso es lo que ofrece el TDA, institución universitaria, posgrados en todas las materias. A ver, ¿cuál nos trae hoy? En gerencia financiera del TDA, institución universitaria, está actualizado con las tendencias en fintech, economías colaborativas, inteligencia del consumidor y blockchain. Es un profesional con habilidades de comunicación, negociación, liderazgo y empatía, listo para liderar con una visión de gerencia moderna. El magíster del TDA puede enfocarse en la gerencia financiera y la banca de inversión o en el análisis financiero. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. Espacios seguros para tus niños en Itagüí. Ludotecas para niños entre 1 y 12 años. Amor, aprendizaje y diversión garantizada. Información en el 321-621-2068. Tu compañía como padre es importante. Alcaldía de Itagüí. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento. A cuidar y promover la vida. Con un enfoque territorial sostenible. Trabajando por procesos y con calidad. Reconociendo y respetando la diversidad. TDA, institución universitaria. El compromiso de proteger tu vida y la de los demás empieza contigo. Vas al médico para cuidar tu salud y para siempre estar en plenitud. Estudias para hacer un mundo mejor. Mejoras tus relaciones, remediando tus errores. ¿Conoces tus derechos y tus deberes? Para vivir en una sociedad con respeto. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Entonces, lo ideal, según David Suárez Tamayo, es que ya mismo las altas cortes, pues el Consejo de Estado, según unos, la Corte Constitucional, según otros, se pronuncien. Y suspensión provisional cautelar, ¿cierto? Para que no nos gaste un montón de plata en algo que podría ser botar plata a la basura. Pero oiga, vamos a redondear aquí por donde empezamos, sobre la Constitución, que es especial, una constitución que tiene el espíritu de la participación, hace la gran diferencia. Una consulta popular no es precisamente, como dice el mismo presidente Petro, materializar eso. Hombre, que la gente decida lo que un puñado de senadores no quiere decidir. Sí, de hecho, Roger, pues fijémonos, la Constitución del 91, una de las grandes riquezas que trajo fue unos mecanismos de participación ciudadana que antes no existía, el referendo. Recordemos que lo inauguró Álvaro Uribe. Álvaro Uribe en su primer mandato, año 2003-2004, hizo un referendo. Recordarás que eran como 21 preguntas y el pueblo solo le aprobó una. El plebiscito lo ensayó Santos, ¿sí? Con el acuerdo de paz con las FARC. Recordemos que ganó el no. El plebiscito Santos lo perdió, sin embargo, después por otras decisiones de la Corte, del Congreso, pues logró a sacar adelante el acuerdo. Y recordemos que la consulta popular no es la primera vez. Recordemos que ya Claudia López había liderado una consulta popular anticorrupción, ¿recuerdas? La consulta anticorrupción por allá en el año 2017 o 2018. ¿Cuál es el problema, Roger? Hombre, estos mecanismos en sí son muy valiosos, son muy importantes. ¿Cuál es el problema? Someter al pueblo a 12 preguntas, Roger, todas con contenido jurídico. Es muy complejo. Es decir, hay ciudadanos, tú recordarás que hay ciudadanos que se demoran mucho en el cubículo, incluso para marcar un número o para marcar la cara de un candidato, ¿sí? Hay gente que se demora hasta 2, 3 minutos.
Imagínate tú, Roger, porque es que aquí estamos hablando entre académicos, intelectuales, periodistas, pero se espera que para la consulta se necesita que voten, Roger, 13.600.000 colombianos. 13, eso es mucha gente. Y si son 12 preguntas, y cada pregunta tiene 3 o 4 renglones, te aseguro que hay muchas personas que no van a entender 5 o 6 de las preguntas. Habrá unas preguntas que seguramente las entenderán, pero otras las va a tener que leer un buen rato. Eso es un proceso bastante dispendioso y complicado de que una persona y la gente haciendo fila para responder a 12 preguntas. Es leer 12 preguntas y decir sí o no, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, es un mecanismo muy bonito, ¿cierto? Uno diría, sí, lindo que el pueblo, pero ¿hasta qué punto es necesario someter al pueblo? Yo soy de una idea, Roger. Yo creo que un referendo se hace para 2 o 3 normas, no para 21, como la planteó el plebiscito. Sí, fíjate que el plebiscito era una sola pregunta. ¿Está de acuerdo con el proceso de paz? ¿Sí o no? Exacto. Entonces, una consulta popular, yo creo que no ameritaba hacerle 12 preguntas. Yo creo que una consulta popular deben ser 3, 4, máximo 5 preguntas. ¿Sí? Sí. Bueno, lo otro es la dificultad, Roger, que se tengan 13.600.000. Tú sabes que aquí la gente vota por una cara, por un partido, por un número, pero que a la gente le digan hay que salir el domingo a votar la consulta popular para la reforma laboral. Mire, son 12 preguntas, usted tiene que contestar. Yo veo con mucho escepticismo, supongamos que la consulta del decreto pase y siga adelante y se someta a la población. Yo veo muy difícil que salgan a votar, porque me imagino que la oposición va a trabajar con la abstención, que la gente no salga a votar. 13.600 y que la mitad más uno, es decir, 6.800 voten por el sí. Pero lo difícil ahí es que salgan a votar 13.600.000. Sí, pero aquí tengo otra duda. Por ejemplo, yo no lo había pensado, se lo confieso. Ese detalle, de verdad, pucha. Y el ejemplo que usted pone es absolutamente claro. Pero señora, no hace pues para ir a poner, ¿cierto? Una X en una cara. Porque es pregunta por pregunta, no es en bloque. Por eso, pregunta por pregunta. Entonces, no lo había pensado, importantísimo para seguir reflexionando sobre el tema. Pero venga, lo otro es que estamos hablando de unas preguntas que tienen que ver con el bolsillo de la mayoría de la gente. Y entonces, uno dice, la misma oposición dice, ¿quién va a votar no a que le digan que le van a pagar las horas nocturnas a partir de las 6 de la tarde? ¿Quién va a votar no a la pregunta que digan le van a pagar no el 75% sino el 100%? En fin, son preguntas que si se hace una buena campaña, la gente ya sabrá, la una es tal, la dos es tal y más rapidito se hará. Sí, pero tengamos en cuenta algo, Roger. Voy a especular porque no tengo las cifras aquí en la cabeza. Realmente en Colombia, ¿cuántos obreros hay? O sea, ¿cuánta gente gana el salario mínimo? ¿Cuántas personas como trabajadores formales a los que les aplica realmente el código laboral? Sí. Roger, 3, 4 millones. Sí, 4 millones. El número de ¿por qué? Porque es que en Colombia, primero, hay, por ejemplo, los empresarios van a estar en contra, porque ellos dicen que eso afecta a sus empresas. En Colombia hay muchas microempresas, Roger, y yo te aseguro que en esas microempresas, ¿cuál va a ser la campaña de los dueños y los jefes? Pilas para eso, porque si votan eso, vamos a tener que suprimir cargos. Entonces, fíjate que eso es de doble filo. Porque entonces, sí, tú le puedes vender la idea que le van a subir el salario, le van a pagar horas esas, pero ¿a quiénes? ¿A cuántos colombianos benefician? Eso es muy importante, yo estoy de acuerdo, repito, yo estoy de acuerdo con esas cosas, pero realmente ¿cuántos colombianos son los beneficiados directos de esas normas que quiere Petro? Yo creo que no llegan a 5 millones. Y necesita 13, y necesitas que voten 13 millones. Entonces, los grandes empresarios seguramente no la van a votar. En Colombia hay mucho microempresario, mucha empresa pequeña que tiene 5, 8 trabajadores, 15 trabajadores, 20 trabajadores. Yo me imagino, no estoy diciendo que va a ser así, Roger, pero yo me imagino que esos señores que tienen 5 o 6 empleados, o 15 o 30, 80, ¿qué les van a decir? Si cuidado votan porque si a mí se me encarecen, me va a tocar suprimir cargos. Entonces, por eso es tan difícil que se logren que salgan a votar 13 millones. Recuerda que los domingos mucha gente ya trabaja. Y aunque el derecho es salir a votar y que los jefes les den permiso, eso no es tan fácil. Sí, señor. No es tan fácil. El 99 dice Rodolfo Correa, que era el presidente de ACOPIC, micro, pequeñas y medianas empresas, el 99.7% de los empleos en el país lo generan estas micro y pequeñas y medianas empresas. Para la muestra, ese botón. Doctor
David Suárez Tamayo, hay que hablar más, pero se nos acabó el tiempo. Sin embargo, pues lo primero es, quedamos, creo que muy satisfechos con lo que nos ha dicho hoy. Y lo segundo es, hay que seguirlo molestando a usted. Solo hay un detalle, un tema que queda pendiente, que no nos queda tiempo, de si esto sí se le puede llamar un golpe de Estado. O si por lo que está haciendo Petro se le puede llamar dictador. Solo un adelanto, usamos mal el lenguaje. Coloquialmente está bien, como para magnificar, uno dice, es un golpe de Estado, pero técnicamente, jurídicamente, eso hay que manejarlo con mayor precisión, porque yo no creo que estemos frente a un golpe de Estado en este momento. Eso no lo vamos a ampliar, pero usted dice, no estamos frente a un golpe de Estado. Esa es la respuesta para terminar. Muchísimas gracias, doctor David Suárez Tamayo. A ti, Roger, un feliz día para todos. Feliz día, muchas gracias, hombre, y se nos quedan siempre cosas en el tintero, pero bueno, ya lo dije, lo volveremos a molestar para ampliar el tema. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción. A ustedes, muchas más gracias. Chao.